Amados en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Fuerte abrazo a todos. Sabemos que estamos aquí con ustedes y con nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude, nos fortalezca y nos bendiga para poder vivir conforme a su verdad y su sensatez. El día de hoy pues estamos nuevamente aquí con ustedes para leer la palabra de Dios y también comentarla. En este caso tomando la palabra que dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. Y también como dice la palabra en el libro de Esdras, que mientras leían, le daban el entendimiento para que comprendieran la lectura. Entonces ese es el enfoque sobre el cual estamos. Hay otros pasajes que mencionar, pero estos son como que los más relevantes que hemos considerado. Por esa razón tenemos esta actividad de leer la palabra y luego al terminar de leer damos ciertos comentarios de lo que leímos. En este caso el día de hoy vamos a tocar la lectura de lo que hemos venido hablando de Romanos capítulo 15, el versículo 22 al 33. Y los comentarios van a ser del 20 al 30, perdón, del 30 al 33. Así que vamos a orar para iniciar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra gracia, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Te agradecemos por sabernos dar de tu fuerza, de tu gracia, de tu favor, de tu bondad y que no nos dejas desamparados, más bien nos guías para que podamos conocerte y amarte eternamente, Señor Jesús. Te agradecemos por todo el amor, por toda la bendición, por toda la gracia y por todo el favor que nos das. A ti sea la gloria, amado Padre. Ayúdanos hoy a entender tu palabra, a comprender tu palabra y a recibir tu palabra para glorificar tu nombre. Ayúdanos para poder transmitirla adecuadamente y dirígenos, por favor, para poder comprender tu palabra como tú necesitas que la comprendamos. Gracias te damos y ayúdanos hoy. Quita todo estorbo, todo ataque espiritual todo pensamiento altivo y llévalo a la cautividad de tu Hijo. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos las gracias, Padre bendito, amén y amén. Muy bien, entonces estamos acá en, en este caso con la lectura de Romanos, como ya mencionamos, vamos a tocar hoy los versículos del 30 al 33. Siempre resaltamos lo siguiente, que estamos leyendo sobre la Biblia Reina Valera y estamos tomando base, por ejemplo, estos segmentos de la 22 a la 33 que prácticamente es lo que nos da la Biblia Reina Valera 60, ya que estos títulos Pablo se propone ir a Roma, es lo que la Biblia Reina Valera coloca. Por eso si alguien tiene otra Biblia, como la Biblia textual, la Biblia de las Américas, o algún otro tipo de Biblia, puede o no tener estos títulos, o puede tener un título diferente. Pero esto es más que todo para darle una comprensión al lector de lo que es lo que va a comenzar a leer. Muy bien, entonces vamos a leer ahorita del 22 al 33. Dice de la siguiente manera, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 25. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros su rumbo a España. 29. Dice que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, esto es prácticamente lo que hace referencia a la lectura del libro de Romanos, del 22 al 33. Como ya hemos mencionado y resaltado, el apóstol Pablo ha querido ir a Roma, es decir, como que ya los había visitado, pero quería volver a llegar y tenía un gran deseo para hacerlo, pero habían situaciones que se lo impedían. En este caso, la situación que se lo impedía no era necesariamente Satanás. Ya hemos hablado que él tenía una convicción, que su convicción prácticamente era
poder llegar a alcanzar la evangelización, por así decirlo, a varias regiones, es decir, en lugares donde no se había predicado el Evangelio de Cristo. Entonces tenía bien centrada esta convicción de que el Evangelio de Cristo fuera predicado, como dice la palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el apóstol Pablo estaba enfocado y enfatizado en cumplir con ello. Aparte tenía otras citas que él mismo lo menciona en este libro de Romanos, cuando él mismo dice que cita la palabra diciendo de que aquellos que no me han oído conocerán. Entonces, por eso el apóstol Pablo se enfocó en ir a lugares donde no ha sido predicado, en el sentido también de que si, por ejemplo, Pedro predicó una región, entonces él ya no iba a esa región porque ya había predicado Pedro, por ejemplo. Entonces, él se centró bastante en alcanzar a personas para Cristo y por esa misma razón él no había podido llegar a la iglesia de Roma, aunque él lo hubiera querido, porque había puesto su convicción o la dirección de Dios primera sobre todas las cosas. Entonces, recordemos de que eso también lo hablamos, esas regiones que se mencionan en unas Biblias van a ver que habla acerca de la esfera que nos ha sido dada, pero en otras Biblias hablarán de regla, como la textual y en esta Biblia Reina Valera, y también pues en el original se habla del canon, ¿verdad? Es decir, que a él le habían dado una región, o sea, Dios le había delegado, por así decirlo, un área a la cual él trató de evangelizar o guiar o edificar según lo que Dios le había otorgado. Entonces, no se extrañen o no sientan raros si alguien de repente habla acerca de la esfera, ¿verdad? Porque a veces también, pues, por una palabra, personas ya pueden entrar en crítica sin saber que puede ser algo legal hasta cierto punto, porque de alguna manera el diccionario Strong Concordance también menciona esa palabra esfera, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar aquí. En este caso, los comentarios que vamos a brindar en este momento son del 30 al 33. Ya hemos avanzado con los otros comentarios, pero el día de hoy pues ya concluimos esta parte que de Macedonia Acaya, la situación que pasa ahí, y ahorita entra otra situación del 30 al 33. En este es bastante importante ver bueno, ya tenemos un breve contexto y el contexto es que prácticamente el apóstol Pablo sí realmente quiere llegar a Roma, es decir, aquí vamos a colocar aquí, él quiere llegar a Roma, pero no necesariamente tampoco se va a quedar ahí. Pero antes de llegar a Roma, tiene que pasar por Jerusalén. Y también antes de llegar a Jerusalén tiene que pasar por Macedonia. Macedonia y Acaya para poder traer lo que es la ofrenda. Es decir, aquí hace la colecta. La colecta. En Jerusalén lo que hace es, va a dejar la ofrenda. Luego a Roma llega de paso. Y por último, su objetivo final es llegar a España. Es decir, que prácticamente el apóstol Pablo tiene un recorrido largo, ¿verdad? Porque recordemos que tampoco las cosas están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y también pues de Roma a España es un largo trayecto, es decir, Roma recordemos que actualmente es Italia y pues España no ha cambiado, es el mismo nombre, es España. Entonces él tenía que hacer un recorrido porque realmente de Jerusalén a Roma hay un tramo largo, o sea, no están necesariamente del todo tan cerca. Entonces prácticamente el recorrido que va a hacer el apóstol Pablo es extremadamente largo, ¿verdad? No es un recorrido que va a tomar de la noche a la mañana. Hagamos de cuenta, por poner un ejemplo, solo así, para que nos demos una idea. Tal vez le tocaría al apóstol Pablo, tal vez agarrar de aquí a Guatemala a Panamá, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que sea menos, no lo sé. No conozco del todo las longitudes, pero más o menos pondría esa ruta. Podría ser inclusive más, ¿verdad? Ya que recordemos que de Jerusalén a Italia, después de Italia a España, ya en nuestro mapa actual, pues es bastante largo. No sabía qué tantos kilómetros son, pero sí sé que la trayectoria de lo que tiene que hacer el apóstol Pablo es algo largo. Entonces él va a llevar prácticamente dinero. En eso va también la colecta, ¿verdad? La colecta le va a llevar un dinero que se va a recolectar en Macedonia Acaya, que él va a pasar a traer, es decir, que él no está en ese momento en Macedonia Acaya. De esa Macedonia Acaya pasa a Jerusalén, Jerusalén a Roma y de Roma a España. Recordemos de que creo, no estoy, no, creo que no estoy mal, pero él va a España porque es una puerta que se le ha abierto. Si no estoy mal, no sé si es en 1 o 2 Corintios, él menciona y dice que él
tiene una puerta ancha que se le ha abierto. ¿Por qué? Porque ya ha evangelizado varias partes y por lo tanto esta puerta posiblemente sea España, por eso que él se va allá. Y también por esa razón solo va de paso a Roma porque le es necesario y preciso poder predicar en España. Ahora, menciono esto porque esto es parte del contexto que se habla en el de versículo 30 al 33, ¿verdad? Porque vemos el largo recorrido y también sabemos de que así como actualmente en estos tiempos hay ciertos peligros, también en ese tiempo había ciertos peligros, ¿verdad? Cada quien va a ser diferentes tipos de peligros que va a vivir, ya que pues nosotros tenemos también fenómenos climáticos, como también tenemos situaciones que hay personas que se dedican a robar. Inclusive cuando hay personas que viajan de país a país en las fronteras o en lugares, en ciertos lugares, y hay personas que se encargan de robar y saben que tal vez ahí va a ser difícil pedir ayuda, o ya saben, por ejemplo, que en qué lugares robar y en qué lugares no, por el tipo de población, etcétera. Entonces se dan casos cuando hay personas que viajan, por ejemplo, para ir a los Estados Unidos, en ciertos lugares los terminan robando. Entonces hay muchos peligros por el cual el apóstol Pablo en este trayecto, ciertamente él es creyente, ciertamente el apóstol Pablo es una persona dedicada al Señor, pero eso no significa que no esté exento de peligros. Es decir, si uno viene, hagamos de cuenta, aquí en Guatemala hay lugares peligrosos como en otros países, ¿verdad? Hay ciertos barrios. Entonces, si yo voy con una bolsa de oro en un barrio peligroso, obviamente me van a atacar, ¿verdad? No es porque yo sea siervo de Dios, me van a decir no lo ataquen porque es siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, también hay que manejar la prudencia y también hay que manejar ciertas cosas. Dios es el que avisa también, ¿verdad? Pero a veces uno no le hace caso a Dios. Y por eso a veces uno tiene ciertos problemas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El apóstol Pablo en este pasaje dice lo siguiente, el 30 al 33, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Dice, pero ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ok, entonces vemos que aquí lo que hace el apóstol Pablo es establecer una petición de oración. Entonces en esta petición de oración, por eso dice, por eso os ruego. Entonces en este ruego, él claramente dice por qué lo que necesita, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, que me ayudéis, orando por mí a Dios. Es decir, que él necesitaba ayuda en oración. Por eso es importante que inclusive a veces nosotros que predicamos o las personas que están haciendo la obra también pueden pedir apoyo en oración para que los apoyen, no necesariamente para que intercedan por otras personas, sino que intercedan por nosotros los que estemos predicando o enseñando o haciendo otro tipo de labor. ¿Por qué? Porque hay diferentes peligros, tanto invisibles como visibles, ¿verdad? Que el enemigo puede usar para nosotros detenernos en la obra que estamos teniendo. Ya hemos visto también, y lo hemos mencionado, por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica, cuando el apóstol Pablo dice claramente que Satanás le ha impedido llegar a ellos. Entonces vemos ahí que el enemigo se levantó para que él no llegara a la iglesia de Tesalónica. Entonces él de alguna manera también necesita de una ayuda de intercesión para que él pudiera llegar a los lugares que tendría que llegar. Y a veces no es solo que el enemigo se va a enfocar que uno no llegue, sino que a veces el enemigo también, sabiendo que a veces, por así decirlo, no podría contra lo que Dios tiene, sí lo que busca es atrasar eso que prácticamente ya es, em, que va a suceder, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, va a suceder, pero lo que va a buscar es atrasar ese suceso. Y eso también es importante porque recordemos que Dios también le ha dado tiempo de vida a las personas y el enemigo también va a atacar con todo lo que él puede. Entonces, por esa razón es de que también nosotros debemos ser diligentes en la obra. Es decir, no es solo llegar, sino el punto es llegar a tiempo. Y por esa razón es que el enemigo busca estos atrasos, ¿verdad? Claramente porque sabemos que hay personas que están orando, están pidiendo por Dios, pero el enemigo se enfoca en ese estorbo. Ya hemos hablado en ocasiones acerca del libro de Daniel, mayormente en el capítulo 10 de Daniel. Vamos a poner aquí Daniel 10. Pero Daniel capítulo 10.
en el capítulo 10 hemos visto y es muy común hablar de que Daniel lo que hace es prácticamente orar. Entonces Daniel lo que hace es orar y en su oración lo que involucra es de que Dios envía a un mensajero. Pero, mensajero. Ok. Dios envía un mensajero, pero este mensajero prácticamente es detenido. Entonces el enemigo detiene a este mensajero por 21 días y Daniel sigue orando por 21 días. Esto nos enseña a nosotros lo que estoy mencionando, ¿verdad? De que ciertamente hay mensajeros que Dios envía, pero el enemigo va a buscar estorbarlos y provocar de que no llegue la respuesta. En este caso, Daniel ora por 21 días, pero ya cuando lo traemos a ciertas realidades que tenemos en diferentes personas, hay personas que dicen es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios esto, pero realmente Dios sí oyó y en el momento Dios envió la respuesta. El problema está de que hay personas que Dios envía a ciertos mensajeros para que envíen esa respuesta. Y la respuesta posiblemente va a llegar. El problema está que se está tardando porque el enemigo sabe que la respuesta va. Y lo que hace es detener la respuesta. Entonces, por esa razón a veces ha pasado de que hay personas que la respuesta la reciben de un año o un mes o una semana. Pero también las personas por esa razón deben estar orando para que ese mensajero llegue debidamente y a tiempo. Pero a veces nosotros solo oramos, inclusive 5 o 10 minutos, y Señor te pide una respuesta, ahí la dejamos, y después estamos reclamando a Dios, pero ¿por qué no nos responde, verdad? Sin entender que hay una guerra y una lucha espiritual a causa de la respuesta que Dios nos quiere dar. Y mayormente lo vemos en el caso de Daniel, ¿verdad? En este caso igual es Pablo. Pablo sabe que va a llevar una encomienda, que hay una necesidad en la iglesia de Jerusalén, que en este caso es brindar, por así decirlo, una ofrenda económica a los pobres que están en Jerusalén y que obviamente por estar en escasez, ya lo vimos en su momento, que a veces habla inclusive hasta el hecho de ser mendigo, ¿verdad? Como la Biblia habla incluso de ser hasta mendigos. Entonces, por esa razón es de que el apóstol Pablo tiene que llevar esa encomienda. Obviamente, como ya mencionamos acá, el enemigo está en busca de que eso no llegue y por eso involucra ciertas dificultades. En este caso, por eso utiliza el apóstol Pablo y por eso es importante también que lo consideremos esta palabra para, es decir, el propósito de su oración. Es decir, él está diciendo, mire, yo ruego porque me ayuden a orar. En otras versiones creo que dicen, esfuércese en orar juntamente conmigo por esto. Es decir, que el apóstol Pablo ya sabía los enfrentamientos o confrontaciones o encuentros que ha tenido con el enemigo, por eso él pide un apoyo en oración. Entonces, en este caso dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Aquí hay algo importante porque él va a Jerusalén. Y en Jerusalén, obviamente, hay judíos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así que él pide para que, es decir, él lleva una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén? ¿Y cómo así que los mismos de Judea se van a levantar para que esa ofrenda no llegue? Y el punto, recordemos de que en este caso es el problema, si lo queremos llamar así, denominacional o de religiones, ¿verdad? Porque se encuentra la religión, si lo queremos llamar ya centrar de este punto, están los judíos, perdón, están los judíos, y en este caso estarían los cristianos. Los cristianos, y prácticamente ellos serían contrarios, en el caso de los judíos, porque no quieren los cristianos porque se enfocan en un Mesías. Entonces lo que harían los judíos es impedir de que el creyente o los cristianos reciban la ayuda o que ellos sigan creciendo. ¿Por qué? Porque vemos cómo entre Jerusalén, Macedonia, acá ya se está formando una comunión, una unidad. Entonces la iglesia cristiana o los que van conforme a la vida de Cristo está creciendo esta comunidad. Entonces ellos no quieren que esta comunidad crezca, que esto se integre, que esto se manifieste o que ellos reciban la ayuda necesaria, por lo cual ellos van a buscar impedir esta manifestación de la gloria de Dios. Cosa que inclusive el mismo apóstol Pablo sabía cómo funcionaba porque él mismo hacía lo mismo, ¿verdad? Es decir, él buscaba que todo aquel que creía en Jesús lo maldijera o que blasfemara o que se apartara y
y que continuara en la línea judía, ya sea farisea o saducea o en la línea que ellos tenían. Entonces, Pablo sabía cómo funcionaba porque él mismo perseguía a cristianos, ¿verdad? Él mismo ya sabía cómo operaban estas personas porque él ya lo había hecho. Por lo cual él pide ayuda para que no sea estorbado, porque ya recordemos de que en ciertas ocasiones también el apóstol Pablo es apedreado, inclusive es golpeado o azotado. Si no estoy mal en un caso, no sé si es en Hechos, en una carta que él menciona que lo dejan prácticamente, las personas ya pensaban que estaba muerto de las pedreadas que le habían dado a Pablo. Entonces, él sabía él ya había vivido cosas el apóstol Pablo, por eso en una de sus cartas también dice, y nosotros estamos expuestos a diferentes peligros, ya sea hambre, ya sea a ladrones, ya sea a ciertos conflictos. Él estaba expuesto a eso, por el hecho de que él está viajando, está predicando y está ejecutando muchas cosas. Por esa razón, él necesita la ayuda en oración, porque él sabe las situaciones que pasan cuando él predica o en este caso él se mete en el campo misionero. Y también dice, y de la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces, aquí no solo se preocupa por los contrarios, ¿verdad? Sino también él busca el agrado de aquellos a los que va a llegar a servirles. Y voy a resaltar igual esta parte de los rebeldes. Hay algo importante con esta parte de la guerra espiritual que debemos considerar. Y es también dependiendo hacia a dónde vamos o qué tipo de obra vamos a hacer, también el enemigo se va a levantar. Menciono esto porque hay personas que también, bueno, aunque lo vemos en la Biblia, tanto lo que ya mencioné el libro de Daniel, o en este caso como el apóstol Pablo, si alguien lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta cuánto peligro hay en ese sentido cuando ellos van a predicar la palabra, más aún en este caso a un pueblo judío. Pero también ha habido testimonios de predicadores que hablan mayormente acerca de la India. Ahora no sé cómo estará esa situación, pero en su momento mencionaban que habían predicadores que iban por su propio sentimiento tal vez a predicar a la India y terminaban muertos. Es decir, prácticamente llegar a la India era por así decirlo, como un suicidio. A menos de que Dios no les diera a ellos la guianza o la dirección precisa para llegar, ellos no podrían predicar porque el enemigo se levantaría en contra de ellos. Mayormente creo que el que más habla de esto es el predicador Josué Irión. Pero en uno de sus testimonios él menciona claramente que él cuando iba a predicar a la India, una de las primeras cosas que Dios le dijo era de que tomara un vuelo diferente, es decir, que no entrara como que por el aeropuerto principal, sino que por otra área, por otro aeropuerto. Y cuando él hizo caso a Dios, aunque no entendía, pero lo que sucedió fue, al parecer ya lo estaban esperando en ese aeropuerto, no sé si para regresarlo o para detenerlo, pero al entrar por otro aeropuerto, pues él ya pudo llegar a la India para poder continuar, para poder hacer la campaña evangelística que tenía. También hubieron otras dificultades que el hermano mencionó, inclusive si no estoy mal en una prédica, creo que en esa misma prédica, creo que cuando habla él menciona de que cuando él iba a predicar comienza a llover y le dijo al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy predicando y comienza a llover? Luego se enteraron que parecía que iba a haber un amotinamiento para que no siguiera la campaña, pero a causa de la lluvia, pues les dificultó inclusive realizar el amotinamiento. ¿A qué voy con esto? De que, aunque aquí está mencionando el contexto de Macedonia y Acaya y llegar a Jerusalén, pero sí es cierto que las personas que se encargan de predicar el evangelio en diferentes maneras, ya sea ir a aldeas o ir a otros países, independientemente del tipo de obra, el enemigo se va a levantar en contra de ellos. Pero también, también va a depender mucho el caso, pues también la consagración que alguien va a tener, porque si alguien no se consagra, no hace nada, pues puede llegar, pero tampoco va a hacer nada, ¿verdad? Es como que un niño quisiera ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial, agarrar un palo para ir a pelear, ¿verdad? No va a hacer ningún tipo de daño. Pero si alguien tiene una bomba atómica y la va a lanzar, pues obviamente lo que, el impacto que va a generar va a ser grande y por lo tanto a esa manera también lo van a detener. Por eso es importantísimo que nosotros no solo oremos por nosotros mismos, sino que si entendemos de que el predicador, ya sea el pastor de una congregación o un evangelista, está ejerciendo dentro del área de la congregación, si es dirección de Dios, poder apoyarlo en oración porque él está librando una batalla. Y es mejor que les ayudemos para que ellos puedan pelear esa batalla
que están teniendo que a veces nosotros no lo sabemos porque no estamos tal vez en esa posición. Mayormente, pues en mi caso particular, pues yo cuando estaba en una congregación en la cual asistía, tal vez no, sí, de alguna medida decía, bueno, el hermano tiene una guerra y uno tal vez se ponía a orar por el pastor, ¿verdad? Pero ahora que uno ya está predicando, ya está enseñando y tiene otro tipo de situaciones, uno entiende a mayor grado la gran necesidad de que oren por el hermano, ¿verdad? Los hermanos que están predicando, no estoy hablando necesariamente que oren por mí, ¿verdad? Sino que estoy hablando de los hermanos de las diferentes congregaciones, como los pastores, diáconos u otro tipo de personas, o inclusive evangelistas que están librando una batalla o están buscando evangelizar en otras áreas, ya que aquí hay de todo, ¿verdad? De la misión que Dios va a dar. Y ellos están expuestos a peligros de diferentes maneras, inclusive pues peligros de tentaciones, peligros políticos o religiosos, o en este caso, si no estoy mal, creo que en Nicaragua creo que hay un pequeño conflicto, no sé si es solo si con todas las religiones, pero sí han habido ciertas cuestiones de que han expulsado a ciertos sacerdotes, creo yo, de Nicaragua. Creo que hace poco vi una noticia algo similar a eso. Entonces, ahí están librando una batalla también, inclusive, por ejemplo, si no estoy mal, en México, hay una persecución en ciertos lugares a personas que son cristiano evangélicas. Entonces, a veces nosotros tal vez no lo vemos o no lo vivimos porque estamos en ciertos países donde es aceptado el evangelio, donde tal vez el evangelio no es perseguido, pero hay otros países donde uno no considera que el evangelio sufre persecución. Si no estoy mal, hay un listado en internet que se habla de los países más perseguidos a nivel mundial y entre uno de ellos a veces mencionan a México y a Colombia, aunque uno no lo pensaría, pero que Colombia, porque en Colombia, a ver si no estoy mal, también se maneja el evangelio, pero uno dice, bueno, ¿por qué si en Colombia se maneja el evangelio? Porque hay persecución contra los evangélicos o con las personas que predican el evangelio. Entonces, si no estoy mal, esas dos mayormente tienen persecuciones aquí en esta área, pero de otros países en África o en otros países hay una persecución porque hay países musulmanes. Entonces hay países musulmanes que lo que hacen es dentro de esa región persiguen a creyentes. Entonces puede ser que haya predicadores en este país de Guatemala o en regiones similares como tal vez Honduras y El Salvador que tal vez no sufren persecución del todo cuando predican, pero sí hay otro tipo de lugares donde sí se sufre una persecución mayor y si Dios permite, ojo con lo que voy a decir, si es dirección de Dios que se interceda por ellos, también que así sea. ¿Por qué? Porque no es este punto es de que uno se va a poner a orar por todos porque también ponerse a orar significa una guerra espiritual sobre la persona. Y esa guerra espiritual entra en cargas y otro tipo de situaciones que a menos que alguien lo experimente, o por lo menos yo lo he experimentado, cuando me he puesto a orar no solo por eh, países, sino por personas, también hay una carga y también le puede afectar a uno en la oración, una lectura personal, ¿verdad? Puede ser que uno esté orando bien y por meterse a interceder por alguien, ya uno lo deja de hacer. Pero también va a depender si el Señor nos envía a apoyar a alguien. En este caso, el apóstol Pablo está pidiendo un apoyo en oración. Entonces menciono esto por las diferentes personas que hay ahí en el mundo y pues no sé en este caso a quienes estoy alcanzando con este mensaje, ¿verdad? Por esa razón lo menciono. Hay situaciones que se han dado, inclusive hubo un caso, creo que hace 5 años, donde no sé si fue con todos, pero en Turquía estaban sacando a ministros o también los metían a la cárcel. Había creo que era inglés, no sé, no muy recuerdo una persona que estaba evangelizando ahí en Turquía y si no estoy mal creo que ya lo iban a expulsar, no sé, hacerle, o no sé si era quitarle la visa o el pasaporte, algo por el estilo. Y él ya lo habían metido, él había contado que lo había metido como 3 veces a la cárcel y ahorita lo que estaban haciendo era regresarlo al país, ¿verdad? A su país natal, porque no querían que se predicara el evangelio, porque pues Turquía tiene mayormente un fuerte contexto musulmán. Entonces hay diversidad de países donde se sufre una persecución, donde se sufren atentados contra la vida de creyentes. Y claramente también hay otros peligros, es decir, que aquí no significa que uno es guatemalteco, uno predica aquí, uno está exento de no sufrir persecución o ataques del enemigo, ¿verdad? Los ataques van a estar de diferentes maneras, los ataques van a suceder de diferentes maneras, inclusive a mí me ha pasado junto con un amigo
que inclusive una vez fuimos a un viaje que por así decirlo, nos tocó hacer y prácticamente terminamos dando vueltas en el carro. No necesariamente así a lo rápido y furioso, pero sí tuvimos un pequeño desliz y otras situaciones que nos han pasado, se nos ha quemado el motor y otros tipos de situaciones y uno que ha quedado varado en la oscuridad en las carreteras aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nos ha pasado varias cosas. Hablo de expuestos a este tipo de peligros porque que el carro se le queda a uno varado en la oscuridad en una carretera de Guatemala donde prácticamente pasan camionetas, los que conocen aquí en Guatemala, que vienen a altas velocidades, ¿verdad? Y que uno se quede varado, uno no sabe si de repente lo agarra uno, porque las camionetas a veces tratan de esquivar o de ganarle a la otra camioneta o al otro bus el pasaje, en una de esas terminan chocando con uno, ¿verdad? Y pues en esos aspectos uno se pone a orar para que otras personas le ayuden, porque a veces uno se queda sin la batería de teléfono y pasan varias situaciones a las cuales uno queda expuesto a ciertos peligros. Entonces, por esa razón es lo que aquí menciona el apóstol Pablo. Aunque aquí menciona a los rebeldes, pero podríamos poner otro tipo de peligros al cual nos podemos enfrentar. En este caso, como mencioné, en mi caso, pues con un compañero ya hemos tenido problemas cuando nos ha tocado que viajar a otros países de otras regiones del país. Hemos tenido ciertos conflictos espirituales de ese tipo o algunas otras situaciones que nos han pasado que no podrían ser aparentemente lógicas, ¿verdad? En ese testimonio que cuento ahorita, cuando nos tocó que viajar a una parte del país, en este caso fue a Huehuetenango, nosotros salimos a buen tiempo, es decir, en este caso yo salí a las 10 de la mañana, porque la idea era llegar a las 5 de la tarde a Huehuetenango. Entonces salí a las 10 de la mañana de mi trabajo para que pudieras salir bien y llegar, por lo menos llegar a las 2 de la tarde más o menos. Pero casualmente sucede que hubo un problema, porque yo tenía que traer un amigo a Villanueva. Prácticamente en ese lugar, cuando yo iba a traer a mi amigo, hubo un problema con unos camiones y estuve parqueado casi una hora y media, casi 2 horas y eso no se movía. Luego de eso llegué a la casa del amigo y nomás llegando, trayéndolo y ir otra vez para comenzar a avanzar. Casualmente hubo también otro congestionamiento de unos buses que no se movían y la situación no avanzaba y ya eran las 2 de la tarde, es decir, yo había salido a las 10 de la mañana y ya eran las 2 de la tarde y nosotros no salíamos de Guatemala, es decir, del departamento de Guatemala. Entonces nos pusimos a orar para que eso suceda. Al final terminamos llegando a las 10 de la noche a Huehuetenango, cuando teníamos que haber llegado a las 5 de la noche, a las 5 de la tarde. ¿Pero por qué era? Porque teníamos que llegar a ejercer una ministración espiritual, pero al final, pues, el enemigo nos puso muchos estorbos que prácticamente para no poder llegar, ¿verdad? Y otras cuestiones que tuvimos en el camino, como este caso, pues, que dimos como 3 vueltas en el carro y quedamos contrario a las vías de la carretera y pues, y venían, si no estoy mal, un camión que casi si no nos ponemos bien las cosas, pues hubiéramos podido sufrir un accidente. Entonces, a eso hablo con diferentes peligros, ¿verdad? Aunque no tenemos una rebelión así como en casos de los musulmanes allá en África o tal vez en otros lugares donde las personas los persiguen, ¿verdad? Pero sí hay situaciones espirituales que se manejan o que se han manejado y que uno está expuesto a esos peligros, ¿verdad? Que el enemigo puede hacer cualquier cosa para atacarnos o inclusive, como mencionamos, con tentaciones y otros aspectos, o inclusive puede agarrar la misma ley literal para atacar a una persona. Entonces, por eso mencionamos en el apoyo en oración o que nosotros seamos entendidos también, o las personas que predican y enseñan, de pedirle a otras personas que les apoyen en oración para que ellos puedan llevar la palabra correctamente y que no tengan conflictos para poder llevar la palabra. Entonces, si no estoy mal, también en el caso de Gigi Ávila, al parecer creo que cuando fue a México, creo que lo iban a meter, si no estoy mal, preso por no recuerdo mucho las razones. Pero al final él predicó prácticamente en México, pero tuvo conflictos legales, por así decirlo, por el hecho de predicar en México. Entonces a lo que voy es, la palabra de Dios va a ser predicada y va a ser tratado de que ya no se siga manifestando esta predicación de los diferentes hermanos. El enemigo va a usar diferentes formas para que no llegue la palabra.
va a llegar entre una de las armas que el enemigo va a usar va a ser la murmuración, va a ser estos tipos de peligro, ¿verdad? Como en el caso de usar ladrones, de usar personas de otras religiones o otro tipo de aspectos para que la palabra no sea predicada. Se han dado, creo que en ciertos lugares donde cuando se hace una campaña evangelística o otro caso hay otra denominación o religión que se levanta en contra para que no se predique. Y así hay una gran cantidad de cosas por las cuales nosotros estamos expuestos a batallas espirituales. Y esto no solo lo estoy poniendo con el ejemplo de Pablo, de Pedro o personas en caso actual o por lo menos en mi caso también, sino en el sentido también lo que le pasó a Jesús. Recordemos que Jesús en Lucas capítulo 4 a él prácticamente lo querían tirar de una peña, es decir, lo querían tirar de un lugar alto por él haber dicho de que Elías y Eliseo iban a ser enviados a los gentiles. Y yo también, pues, vemos a Jesús también que él estaba expuesto a que lo fueran a matar en diferentes áreas. Y inclusive los hermanos le dijeron, ¿por qué no te expones? Y le dijo, Jesús les menciona, dice, mi tiempo no es todavía, el de ustedes siempre está dispuesto, haciendo referencia a que ustedes pueden morir en cualquier momento, pero mi forma de muerte va a ser específica. Entonces Jesús también estuvo expuesto a las diferentes manifestaciones, en este caso de un pueblo judío, que no querían obedecer a la palabra de la fe y ellos estaban metidos con dinero y otro tipo de cosas. Entonces el enemigo va a levantarse a atacar de diferentes maneras para impedir que la administración del Evangelio de Cristo sea llevado a cabo de una manera perfecta. Y por eso también a veces vemos, no solo en mi caso, pues, sino en otros, como a veces nosotros tenemos dificultades, inclusive a veces con cuestiones técnicas como el internet, o a veces inclusive los micrófonos. Inclusive hay un hermano, si no estoy mal, hace años, que él ya murió, pero él siempre, cada vez que se levantaba una plataforma, siempre tenía problemas con el micrófono, por alguna razón, y eso también me lo contó mi primo que él lo conoció. Decía que siempre tenía problemas con el micrófono. No había momento que no tuviera problemas con el micrófono. ¿Y por qué era? Era por lo mismo, porque el enemigo no quería que el evangelio fuera predicado. Y hay momentos que inclusive a nosotros hasta se nos ha ido la luz, es decir, porque una de las cosas que utilizamos es el medio del internet, transmisiones en vivo para llevar el mensaje. Y a veces como el enemigo no hay manera que pueda de alguna manera estorbarnos, a veces hasta nos ha llevado a quitarnos el internet, que hemos tenido problemas pero en la luz. Creo que hace unos, tal vez unos 6 meses, recuerdo yo que tuvimos esos problemas, que inclusive aquí se cayó la antena cerca, ahorita estamos en zona 12, se cayó aquí la antena cerca de zona 12, no tuvimos ese día transmisión en vivo porque no teníamos internet ni por el teléfono, ni siquiera por la transmisión que tenemos creo que es por conexión, ¿verdad? Entonces han habido diferentes dificultades que el enemigo ha usado y pues gracias a Dios pues, nos hemos puesto o a otras personas nos han ayudado a orar por el cual ya hemos podido de alguna manera avanzar en esas líneas. Y por eso es la idea de pedir el apoyo en oración dependiendo de la situación que debemos o estamos enfrentando, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude para poder continuar avanzando en la obra. En este caso lo mismo. Ellos querían detener, o el apóstol Pablo sabía que una de las cosas que podían detenerlo en el camino, de lo que él llevaba, la ofrenda a los santos y que él se dirigía a Jerusalén para ministrar también a los santos de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, él pide, sabiendo lo que ha de venir, como dice la palabra, el sabio ve de lejos el mal y se aparta, en el sentido de, él sabía que iban a venir personas que lo podían atacar y por eso él sabiendo ese mayor peligro, pide a las personas que le ayuden a orar o que se esfuercen a orar con él para que la ofrenda pueda llegar de una manera, tanto él como la ofrenda de una manera sano y salva. Y por eso también él no solo quería llegar, sino que también para que cuando él llegara y brindara la ofrenda, pues ellos lo pudieran recibir con gratitud o de una forma aceptable, ¿verdad? Y que también el servicio, porque recordemos que no solo el Pablo iba a llegar aquí, miren, aquí está su dinero, ahí nos vemos, sino que el apóstol Pablo iba a llevar no únicamente con la bendición material, en este caso que Macedonia y Acaya estaban brindando, sino que también una administración espiritual a través de lo que Dios le había dado al apóstol Pablo para brindarla a ellos. Entonces era importante, y vuelvo a repetir, no solo acá, sino que también el avance que el apóstol Pablo iba a tener hacia la iglesia de Roma y por supuesto también hacia su ida a España, a su viaje misionero, por así decirlo, a España. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque es importante que nosotros entendamos los dos puntos, tanto el punto de los hermanos que están predicando el Evangelio, saber que están expuestos a ciertos peligros que nosotros desconocemos, ¿verdad?
porque a veces nosotros no conocemos todas las cosas, pero ellos sí están expuestos a ciertos peligros. Entonces, si un hermano invita a otro para que llegue, debería la iglesia orar para que el hermano llegue, por así decirlo, bien, no solo para que ministre la palabra, sino que también el hermano pueda llegar bien a la iglesia donde le toca que predicar. De igual manera, si alguien está predicando el evangelio y necesita personas que le apoyen en oración, él mismo también puede tener la capacidad de solicitar la oración, ¿verdad? Recordemos de que este principio lo utiliza el apóstol Pablo no solo aquí, en este capítulo Romanos 5, sino también en Romanos capítulo 6, perdón, en Efesios capítulo 6. Él pide en Efesios capítulo 6, dice que oren por él para que cuando él predique la palabra como debe ser predicada. Entonces vemos que este principio de peticiones de oración, no solo porque alguien, por ejemplo, que se encuentra enfermo, se encuentre mal, sino en el hecho de que alguien va a predicar el evangelio y se va a encontrar con ciertas dificultades, o que el enemigo también cuando él esté predicando lo va a hacer ciertos impedimentos, de igual manera que puedan orar por él, ¿verdad? Y ya que también pues nos ha pasado que a veces nosotros hemos predicado y también hay ciertos impedimentos ya en el tiempo de la predicación por diferentes tipos de distracciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros debemos estar orando o pidiendo oración por otras personas, no, y a veces no necesariamente es que nos lo pidan, ¿verdad? Sino que uno ya debería saber, ya debería ser uno entendido en esto, para no uno a fuerza estarle pidiendo ayuda a la persona, sino que también que uno sea maduro y que también sepa cuándo poder interceder por otras personas porque uno ya ha vivido en carne, por así decirlo, las persecuciones o los problemas eh, que, que a veces surgen cuando uno predica o enseña sobre la palabra del Señor Jesucristo. Entonces ya sobre uno eso ya uno se pone a orar, ¿verdad? Sabiendo que es necesario, aunque no nos lo estén pidiendo, pero sabe uno porque ya lo ha vivido. Por eso también menciona la palabra acerca de que tenemos un mediador que es Jesús, que él habiendo vivido dificultades, tentaciones y otro tipo de cosas, por eso él se vuelve el mayor intercesor de todos, porque ya vivió en carne propia las cosas. Entonces Jesús sabe lo que es la persecución, Jesús sabe lo que es el dolor, el engaño, la murmuración y otro tipo de cosas que le han hecho, y por lo tanto él se vuelve un intercesor perfecto. En este caso, uno ya ha vivido dificultades cuando uno viaja, cuando uno predica, cuando uno enseña y otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, uno lo que hace es entender y ayudar a otros para que puedan desenvolverse de una mejor manera en el Evangelio, aunque tal vez no nos estén pidiendo oración por eso. Pero uno ya ha entendido, uno ya ha vivido, ya ha sufrido en carne propia ciertas cosas. Por lo tanto, uno es incentivado a orar por ciertas personas, ¿verdad? No por todos, porque tampoco uno puede orar por todos porque puede ser una carga muy grande. Yo ya lo he vivido en el principio, antes en mi ignorancia, me ponía a orar por países y luego yo percibía la carga espiritual y a veces ya ni podía orar y leer por causa de ponerme a orar por países, ¿no? Entonces ya después aprendí también que hay que hacer las cosas en dirección y y que no hay que movernos a veces solo por movimientos que a veces se generan por internet. En internet a veces se generan ciertos movimientos que, por ejemplo, hagamos de cuenta, a veces dicen, Francia sufrió un problema, y todos dicen, unámonos para orar por Francia, ¿verdad? Y todos se meten ahí porque dicen, sí, es que Dios me llamó a interceder, y ahí puede ser que Dios no nos dé la vía para estar orando por el país. Aunque alguien dirá, sí, es que hay que orar porque le dice que hay que orar. Hay que orar según la dirección de Dios. Si Dios quiere que ore, por eso oraré. Si Dios no quiere que ore, no, porque me estoy metiendo a una guerra donde no ha sido llamado. Hay personas que sí son llamadas y hay personas que no han sido llamadas. Entonces, en lugar de ponerse a orar por Francia, mejor que la persona ore tal vez por su pastor o por su papá o su mamá. Porque está metiéndose tal vez en una guerra donde no es enviado. Yo sé también de que hay personas que pueden ser enviadas a orar por el país, en este caso Francia, o menciono Francia porque es lo que más reciente recuerdo cuando hubo. A veces también se ponen a orar por Cuba, se ponen a orar por Ucrania, pero a veces se vuelven nada más modas. ¿En qué hablo con modas? De que solo en el momento, por ejemplo, guerra en Ucrania, oremos por Ucrania, ¿verdad? Y ahorita los que tal vez en su momento oraron por Ucrania, ahora ya no están orando por Ucrania. Entonces solo fue una moda, solo fue algo momentáneo. Algo así como que salió el nuevo juguete en las tiendas, vamos a comprar el juguete, ya luego los 2 meses ya se olvidaron todos del juguete. Entonces esto no es un juego, esto no se basa de que vamos a orar por Ucrania, y que vamos ahorita a orar por Rumania, y que vamos a orar ahorita. Tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo.
Entiendo que hay personas que Dios las usa para hacer un llamado, pero también debemos entender que eso tiene que tener una continuidad, que Dios nos diga específicamente de qué manera deberíamos estar orando, si en dado caso sí nos está llamando a orar por Ucrania o por Francia o por Bélgica o algún otro país, o por ejemplo el Congo, que estén viviendo algo. Si Dios nos llama a orar por ellos, hagámoslo, no, pero no nos estemos metiendo. Más bien preguntémosle al Señor Jesucristo: Señor, tú me estás enviando, tú requieres que yo ore por ellos, porque recordemos que nos estamos metiendo en una guerra espiritual contra entidades y potestades y principados y huestes de maldad de esa región y de ese país, que a veces ni siquiera oramos por los nuestros y nos ponemos a orar por otras naciones, ¿verdad? Como dice la Biblia en el libro de Cantares, cuidé la viña de otros y mi viña que era mía no cuidé. Entonces, Dios también nos ha llamado a orar por nuestro país. Entonces, en lugar de estar orando solo por Francia, por el Congo, por otros países que ciertamente requieren también de oración, pero también nuestra nación, el lugar donde Dios nos ha colocado, requiere oración. Es decir, por ejemplo, uno, yo requiero oración, mi familia requiere oración, la congregación donde tal vez me estoy congregando requiere oración, mi departamento, mi país requiere oración. Para que yo me ponga a venir y me voy a orar por el Congo y deje tirada a mi nación por ponerme a orar por el Congo, porque como es moda que se ore por el Congo, porque es moda que se ore por Francia. Entonces eso no debería de ser de esa manera. Si en dado caso yo tengo una responsabilidad con mi país, debo orar por mi país, porque la misma palabra dice claramente que debemos orar por el lugar donde estemos para que vivamos quieta y reposadamente. Pero como no lo hemos hecho con constancia, no lo hemos hecho con diligencia, con perseverancia, y de repente viene una moda de orar por X país, cuando oramos solo un ratito y luego se nos va la noción de que hay que seguir orando por ese país, porque si uno se pone a orar por un país, tampoco es de que, solo orar ahorita y se acabó. Puede suceder, pero lo que quiero resaltar con esto es: busquemos la dirección del Espíritu Santo para saber cómo y por quién orar. Y yo digo por qué el cómo, porque aquí se nos está diciendo la forma de orar. Es decir, os ruego que oréis por mí, por el Espíritu, por el Cristo, Jesucristo y por el Espíritu Santo, perdón, el amor del Espíritu. Entonces ahí nos está dando la intención y también que la forma de ruego que está presentando el apóstol Pablo. Pero en este caso está hablando de está dando la razón del cual deberíamos orar. Nos está dando el propósito, nos está guiando en nuestra oración. En este caso el apóstol Pablo habla de los rebeldes que están en Judea y de que la ofrenda sea agradable. Ya les está especificando la forma de orar por ese país. Perdón, por el apóstol Pablo. En este caso, Dios o el Espíritu Santo nos puede dar especificaciones en nuestra manera de orar por el hermano, pongamos de cuenta, por el pastor de las congregaciones donde alguien esté, ¿verdad? Ya que tanto, a veces muchas personas quieren que oren por ellos, decir que el pastor ore por ellos, y dicen, pastor ore por mí, o hermano apóstol ore por mí, o profeta ore por mí, pero ellos a veces también no oran por los hermanos, ¿verdad? Entonces, esto debe ser algo coparticipante, es decir, tanto de la congregación hacia el pastor o del pastor hacia la congregación. Y eso claramente lo menciona el apóstol Pablo en diferentes maneras. Inclusive él menciona y dice, y por esta razón yo oro constantemente por vosotros. O inclusive con Timoteo, y por esa razón yo siempre oro por ti, te tengo mis oraciones, oh Timoteo, ¿no? Y por consecuencia también hay congregaciones que estaban orando por el apóstol Pablo de una manera más enfocada y dedicada. Pero vuelvo a repetir, siempre hagámoslo en dirección del Espíritu Santo. Tampoco nos vamos a meter en batallas o en peleas donde no nos llaman. A lo que quiero resaltar con esto es, el apóstol Pablo está dando la razón, son peligros verdaderos. Es decir, hay personas que puede ser que actualmente no estén predicando, no estén enseñando, no estén haciendo tal vez ningún tipo de obra, pero algún día les puede tocar. En este caso, ellos pueden saber que pueden pedir una petición de oración porque se van a enfrentar a ciertos peligros que están ahí, ya sea, como mencionamos, visibles o invisibles, porque aquí de todo pasa, ¿verdad? Uno puede ser que no tenga ningún problema, pero hagamos de cuenta, uno va en una carretera y puede ser que de repente se cae un árbol y ese árbol ya no deja pasar a nada, ¿verdad? Puede ser de que alguien dirá, es que ¿quién quebró? Puede que hay un rayo y de repente no nos deja pasar, y alguien dirá, es que no es voluntad de Dios que vaya. Puede ser que sí sea la voluntad de Dios, pero el enemigo pudo haber hecho algo. Este caso también pasa con Jesús. Recordemos que cuando Jesús va a buscar la liberación del Gadareno, que si no estoy mal es Marcos capítulo 4, en los últimos versículos, claramente se ve cómo es que Jesús va a un lugar y se levanta una gran tormenta.
Y luego vemos en el capítulo 5 que llega a Gadara a liberar un endemoniado. Entonces, ¿qué significa? De que las entidades espirituales hicieron uso del clima, de lo que es el aire y de otro tipo de cuestiones para que Jesús no llegara a liberar al Gadareno. Eso lo pueden ver si leen Marcos 4 al final y Marcos 5. Entonces ahí se muestra, aunque no se muestra, bueno, en Marcos no se muestra tan conectado ahora, pero en otros casos como Mateo, si no estoy mal, o no sé si también está en Lucas, sí se muestra que están, por así decirlo, apegados. Lo que pasa es que a mí sí me recuerdo más de Marcos que de Mateo. Pero lo que quiero resaltar es de que el enemigo va a buscar diferentes maneras de evitar que alguien lleve la palabra. Y a veces, como vuelvo a repetir, no es solo que la lleve, sino que a veces es retardar esa palabra y no solo después de retardarla, sino que no lleve de forma efectiva. Entonces, vuelvo aquí a repetir, versículo 31, la razón para que sea librado los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea en Jerusalén sea aceptada. 32, para que con gozo, otra vez es decir, está dando la razón para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Es decir, de que si lo atrapan algunos rebeldes, le quitan la ofrenda, o si no se la quitan, pues lo golpean, ella no llegaría con tanto gozo, ¿verdad? Ya no llegaría con tanta alegría, ya llegaría con cierta tal vez decepción o desánimo por la situación de que él quería llevar la ofrenda bien al Señor, ¿verdad? Y eso también nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado de que hay cosas que he logrado hacer, pero tal vez no la logro hacer con gozo porque tal vez no lo logré hacer de forma completa, que fue una vez, me pasó una vez a mí con una, por así decirlo, con mi ofrenda que yo iba a enviar a la cárcel de Canadá, que no la logré llevar completa. Y pues eso resultó de alguna manera en un cierto nivel de tristeza de mi parte porque no logré llevarla completamente, esa, esa ofrenda, ¿verdad? Aunque para mí hubiera sido un gran gozo haberla llevado completa, porque eh, no la logré conseguir llevar todo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues me entristecí un poquito. Pero a eso es lo que vamos con el apóstol Pablo, eso es lo que quiere entender. Él quería llevarlo todo bien para que él se sintiera en el pleno gozo de Dios, porque logró cumplir completamente con las cosas. Y por eso, hasta este punto, entiendo un poquito lo que el apóstol Pablo aquí dice, ¿verdad? Dice, y llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces, para finalizar, vamos a hablar de lo siguiente, vamos a concluir lo siguiente. Vamos a ver si regresamos acá. Creo que era, aquí está. Ok, entonces vamos a borrar esto. Entonces, a lo que voy con todo esto es lo siguiente. Nosotros estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. En este cuerpo de Cristo hay ministros que están predicando la palabra, que estos ministros están expuestos a diferentes tipos de peligros, ya sea visibles o invisibles. Hablo de visibles porque el enemigo puede hacer uso de personas con ciertas convicciones para que impidan el avance del evangelio a las personas. Hablo también de invisibles porque ciertamente, aunque tal vez nosotros no tengamos un ataque directo, pero también hay ataques espirituales que el enemigo ejerce sobre nuestras vidas de diferentes maneras, ya sea por tentaciones, ya sea por cargas espirituales y otro tipo de cosas que el enemigo puede armar dependiendo de las regiones, por supuesto, o dependiendo de las personas que se dejen usar. Ciertamente, si alguien va a un país musulmán, el enemigo, por así decirlo, tiene grandes recursos a poder usar, ¿verdad? Hay otros lugares donde no, tal vez el enemigo no tiene tantos recursos, pero hace lo que puede para evitar que el evangelio sea, que, que el evangelio se lleve de una manera precisa, ¿verdad? Cosas que a veces uno no logra comprender o tal vez uno no asimila que inclusive pueden ser ataques espirituales. Menciono esto porque a veces se da ciertos casos, por ejemplo, a veces cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo, casualmente en ciertos temas, una persona pone la música a todo volumen, tal vez creo que no se escucha en la transmisión en vivo, pero a veces hay y me ha pasado eso es casi que no solo en donde actualmente estoy, sino que ya hace 4 años que he venido con las transmisiones en vivos y con las lecturas, y me había pasado que a veces el vecino, o que a veces alguien como a 2, 3 cuadras, o que de repente ponen una actividad y casualmente a la hora que uno está transmitiendo en vivo, ponen toda esa bulla.
Y claramente no sale en las transmisiones, no, tal vez no se escucha, pero sí afecta en términos espirituales la región que hay o las manifestaciones, ¿verdad? O inclusive uno está predicando y está escuchando la música que ellos tienen. Entonces, de alguna manera distrae, por eso a veces de repente han visto que yo me quedo como que callado, como que me trabo, porque a veces hay distracciones que pasan, ¿verdad? Entonces, por esta causa menciono que en este cuerpo de Cristo, en este reino, en esta situación, hay personas que están predicando y obviamente los quieren hacer de todo corazón, pero también están sufriendo impedimentos, ataques, situaciones que se están viviendo porque ellos están contrarrestando ataques del enemigo. Por eso que hay personas inclusive que después de un viaje, después de predicar, al otro día les cuesta que se levanten por la batalla espiritual que han librado. De otro lado, tenemos a un pueblo que puede levantarse a orar por estos ministros que están ejerciendo operaciones de parte de Dios de una manera más precisa o dedicada y que por esa manera deberían de orar según la dirección de Dios. De igual manera, pues invitan a un ministro y no hay modo que el ministro llegue, puede ser que él esté librando una batalla para poder llegar con ellos y por lo cual es necesario que oren para que el ministro pueda llegar a ministrarles a ellos. Esto lo menciono por lo mismo que el apóstol Pablo menciona y también pues por lo que el apóstol Pablo menciona con la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que él ha tenido, el enemigo le ha detenido la visita hacia ellos. Entonces, si nosotros estamos claros en esto, nuestras críticas o quejas tal vez serían menores, ¿verdad? Porque entendemos de que hay una guerra espiritual, entendemos que hay ministraciones que llegan, y cuando también hablo de ministros, recordemos que no estamos hablando de ministros con saco y corbata, no estamos hablando de ministros necesariamente con el hecho de que prediquen en plataformas, ¿verdad? Que con nombres conocidos actualmente, o por lo menos antiguamente, que alguien dijera un Gigi Ávila, o, o qué sé yo, un Billy Graham, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de personajes así de talla mundial, sino que estamos hablando inclusive de personas que predican el evangelio que Dios los tiene por ministros, que claramente cada quien tenemos ciertas necesidades. Y hay personas que quisieran y dijeran, no, es que yo quisiera que me viniera a evangelizar G. Ávila cuando estuviera vivo, ¿verdad? Pero tal vez Dios no necesariamente es que le va a enviar un G. Ávila, sino que le va a enviar tal vez una persona que está a la vuelta de la esquina, o una persona de la iglesia que él es, que también es un ministro, tal vez no tiene la estatura o la comunión que tiene el hermano Gigi, o que tenía el hermano Gigi, por ejemplo, pero sí le va a enviar a otra persona, en este caso también como Pablo, ¿verdad? Pablo a veces no pudo llegar a la iglesia de Corinto y dice, bueno, les envió a Timoteo, pero tampoco me lo menosprecien, ¿verdad? Le voy a enviar a Tito, pero no me menosprecien a Tito. Entonces, a eso es lo que quiero dar a entender. Dios envía a personas para que nos apoyen en oración, inclusive a veces puede ser que nos corrijan, o inclusive puede ser que nos topemos en un bus o en la universidad o en el trabajo y de repente alguien nos habla que no conocemos o alguien que tal vez sí conocemos y nos habla del Evangelio de Cristo o nos da un consejo y puede ser que Dios lo envía. Tal vez uno quisiera esperar que llegara el superministro, ¿va? O que inclusive a veces como visto recientemente en Tritz, que hay personas que dicen, Señor, desciende conmigo y háblame, ¿verdad? O sea, como que quieren que Dios esté a la par sentado junto con ellos, así visiblemente. Y claramente todos quisiéramos tener esa expectativa, ¿quién no lo quisiera tener, verdad? Pero también sabemos de que Dios, por ciertas enseñanzas, nos puede enviar a personas, porque eso va a generar un apoyo. A veces Dios puede enviar, hagamos de cuenta, a alguien, no únicamente para que nos hable, sino puede ser de que de ahí en adelante se forme una amistad que va a ayudar para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces Dios va a enviar a cada persona según lo necesite, según lo indique, y entonces estas personas que son enviadas también van a sufrir cierto tipo de conflictos para poder llegar a alguien. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado a veces que de repente vengo yo y llamo a alguien y pues la persona tal vez lleva mal un mes, ¿verdad? Yo voy atrasado un mes en lugar de tal vez eh, al día siguiente que él tiene un conflicto, tal vez llamarlo, ¿verdad? Sino que a veces uno llega al mes o a los 2 meses, o inclusive con una persona pasó que decía que le regalamos una Biblia, decía, mire, yo vengo orando por esta Biblia hace un año, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, pues tardó un año en llegar la Biblia, ¿verdad? Hubieron tantos impedimentos para que esta Biblia pudiera llegar. Entonces menciono esto por eso, porque hay constantemente ataques del enemigo para atrasar las cosas. Hay constantemente cuestiones del enemigo para impedir las cosas o para que no lleguen con la precisión que deberíamos nosotros ministrar lo que debemos ministrar. Entonces, por esa razón, no es solo que ya llegué, ¿verdad? Al lugar, sino que ya llegué como llegué, ¿verdad?
Entonces, por esa razón, nosotros debemos orar constantemente a Dios. Es decir, cuando vayamos a hacer una actividad, no solo y llegar, sino que también buscar orar para llegar bien y llegar a la manera que se debería. Porque estorbos siempre van a haber, enemigos siempre van a buscar estos estorbos, pero también depende de nosotros orar para que estos estorbos se reduzcan o no se den como se deberían de dar, ¿no? Y poder asimismo ministrar la palabra de Dios de forma más adecuada y más precisa. Entonces, vamos a finalizar, vamos a orar para que Dios nos ayude y para también para que el Señor nos dirija y saber cómo interceder por otras personas que son ministros, que sigamos la dirección de parte de Dios y también no solo orar, sino saber cómo orar por estas personas que están predicando el Evangelio, para que no sigan teniendo las dificultades que están teniendo y para que, como dice la palabra, para que lleguen con gozo, para que tengan un gran regocijo a la hora de que prediquen y como dijo el apóstol Pablo, prediquen con la abundancia del Evangelio de Cristo. Así que vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te pedimos hoy que nos instruyas, nos dirijas, nos motives y que a través de cuando leamos tu palabra podamos recibir esas instrucciones y también esa dirección de saber cómo poder orar por aquellas personas que nosotros sabemos que están predicando el Evangelio, ya sea el pastor, ya sea los hermanos diáconos o ancianos o algún otro tipo de hermano que está ejerciendo la obra del Evangelio, ¿verdad? Para que él pueda predicarla sin impedimentos, pueda predicarla sin situaciones conflictuosas y que con gozo pueda asimismo regocijarse cuando las personas reciban agradablemente el mensaje que haya sido dado. Así como el sentir que el apóstol Pablo está brindando en estos comentarios, ¿verdad, Padre? Que si él llega sin dificultades, si su ofrenda es aceptada o su servicio es aceptado según lo que él está brindando, pues pueda venir con para él gozo y pueda haber un regocijo y pueda tener una paz que sobrepasa todo entendimiento a causa de haber servido diligentemente. Te lo agradecemos, Padre. También danos la dirección o también impídenos, si en dado caso no debemos estar orando por alguien, por ciertas guerras que tal vez nos debemos estar metidas o metidos. Así que por favor ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos inteligencia, danos de tu favor para poder esforzarnos en ayudar a orar a aquellas personas que lo necesitan. Como en otra traducción de la palabra lo dice, ¿verdad, Padre? Que dice, esforzados juntamente conmigo en orar por mí. Entonces, te damos las gracias, ayúdanos por ser personas esforzadas y te agradecemos por escucharnos. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro pastor, nuestro socorro, nuestro deleite, nuestra fortaleza. Queremos hoy rendirnos delante de ti, confesando nuestros pecados, sabiendo que solo en Jesucristo hay salvación y que tú has enviado a Jesucristo para nuestra salvación. Por eso hoy declaramos a Jesús como Señor y como Salvador, declarando que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y que nos has hecho tus hijos. Ahora necesitamos, Padre, que nos ayudes a ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y que también podamos participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre. Restaura nuestra familia, hogar y casa y nuestras vidas. Y gracias por todo el bello y precioso amor en Cristo Jesús. Amén y amén.